Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenido a Periodismo Patriótico, César Biondini, un gusto tenerte en mi canal. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte a vos. Bueno, un placer y un honor estar en tu canal, realmente. Muchas gracias. Para aquellos que no saben, ha sido ex candidato a la presidencia de la Nación. Exactamente, por el Frente Patriota Federal, la lista 95, bueno, fue la primera incursión del orden nacional, digamos, de quien les habla. Así que bueno, con experiencias buenas, malas, regulares, pero satisfecho al fin. Bueno, para comenzar, César, primero, sos hijo de Alejandro Biondini. Exactamente, mi padre, sí, sí, sí. ¿Sos nazi? ¿Sos admirador de Adolf Hitler, del hitlerismo? ¿Algo que ver con eso? No, 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 es una buena pregunta porque a veces me la formulan y hay muchos equívocos. No, 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 la verdad que muy lejos de esas posiciones. Soy, bueno, como mismo mi padre, pues también lo quiero destacar. Yo vengo de una formación nacionalista, vengo de una línea, digamos, del campo nacional, San Martín, Rosas Perón, orgulloso de ser argentino, muy lejos de cualquier posición que implique negar a la argentinidad, lejos de cualquier posición anti algo, siempre es por la Argentina y la verdad es que uno siente un verdadero orgullo de ser argentino, de estar justamente en esta gran América Latina y bueno, orgulloso de la azul y blanca, así que simplemente nacionalista argentino como corresponde. Bien, ¿y por qué crees que te pusieron la etiqueta o les pusieron la etiqueta a tu padre específicamente, a Alejandro, de nazi? Mira, yo creo que son cuestiones que, de hecho, el nacionalismo, cuando uno habla de nacionalismo, ya lleva como una cierta carga y a veces se le plantea algunas cuestiones. Mi padre en sí no ha tenido ningún tipo de causa. Sí, él en su momento ha denunciado cuestiones como, bueno, cuestiones vinculadas a crímenes vinculados a Israel, que son temas que no son vinculados a ninguna cuestión en contra de ninguna colectividad. Eso es un error. De hecho, estamos viendo en estos tiempos actuales, ¿no? Incluso la propia Naciones Unidas está condenando lo que está pasando en Gaza. Digo, uno no niega que hubo el 7 de octubre una situación trágica y un atentado que también merece nuestro repudio, pero bueno, lo que sucedió a posteriores también es una cuestión que va más allá y yo creo que sería sumamente trágico vincular a una colectividad, en este caso la colectividad judía, con el accionar de Israel. Y yo creo que mi padre ha apuntado siempre a cuestiones o a intereses, ¿no?, globalistas, y a veces la forma más sencilla es descalificarlo de esa manera. Pero bueno, la verdad es que como siempre hemos dicho, nosotros no tenemos ninguna cuestión, ninguna vinculación, ninguna cuestión de idea o de reivindicación. En mi caso particular, como también siempre lo tengo que subrayar, digamos, ¿no? Uno también tiene su propia historia, su propia trayectoria, y bueno, reivindico esencialmente esa línea que te decía, criolla, nacional, San Martín, Rosas Perón, nada de cuestiones extranjeras, porque la Argentina es un país grande, es un país con una extraordinaria historia, y realmente ser patriota argentino es un orgullo, digo, somos un país que puede reivindicar una historia enorme y que tenemos que sostener, porque ha sido no solamente ejemplo para la región, sino yo creo que para todo el mundo. Así es. Y vos sabés que quería tener una definición tuya sobre nacionalismo, porque yo me digo y me planteo ser un nacionalista cultural, ¿sí? O sea, trabajar el nacionalismo cultural para mí es, y es consigna de este canal, de nacionalizar neuronas para argentinizar la Argentina. Porque veo que hay una alienación mental producto del trabajo de los medios de comunicación hegemónicos porteños con alcance de infección nacional, porque están concentrados en el puerto, y todos los que vivimos en la patria profunda prendemos la televisión y lo que vemos es qué pasa en la Panamericana o en el Obelisco, como si la Sí. Argentina fuese todo eso, ¿no? Entonces, quería una definición desde tu punto de vista sobre qué es el nacionalismo para vos Ujú. y específicamente el nacionalismo cultural.
Me parece interesante arrancar con el nacionalismo cultural, porque justamente, digamos, cuando Perón crea digamos, la doctrina, que yo creo que es una síntesis de lo que venía de San Martín y de Rosas, y él lo toma y digamos, lo traduce en política práctica, con conducción política, comunidad organizada, etcétera, etcétera. Él habla de cuatro grandes banderas, las tres primeras que son las que históricamente se reivindican, y la cuarta bandera que la incorpora casi al final de su vida. No En el hablamos muchas veces de 74. soberanía política, claro. Soberanía política, independencia económica, justicia social, que esos son ejes claves, e incorpora nacionalismo cultural. Porque justamente, digamos, y acá es donde Perón revela, digamos, la continuidad de una línea histórica que nosotros en cierto punto, digamos, cada uno desde su trinchera y de su lado está sosteniendo. El nacionalismo es yo digo muchas veces que es como el patriotismo militante. Hay gente que se define patriota, pero es una etiqueta, ¿no? O sea, patriotismo a veces es simplemente, digo, no en todos, digo, pero hay mucha gente que dice patriota, bueno, se pone una camiseta para el mundial, sí, canta el himno fuerte, pero después no tiene una conciencia nacional. Yo creo que el nacionalista es el patriota que tiene una conciencia nacional, que reivindica justamente la cultura, que tiene una conciencia social de una comunidad organizada, que justamente sostiene la soberanía económica, la soberanía política, pero que también la acompaña con la independencia económica. Es decir, esas cuatro banderas que uno reivindica desde el lado de lo que es el peronismo, son fundamentales para comprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El nacionalismo es justamente eso, y en este siglo XXI que estamos imbuidos con internacionalismos, globalismos, esta lucha, bueno, que justamente actualmente también estamos padeciendo en Argentina, de un gobierno que viene a plantearnos que lo local es malo y lo extranjero es bueno, como, bueno, ya este discurso ya lo hemos escuchado. Yo creo que justamente es cuando más renace desde las bases, y lo vengo charlando con muchísimos dirigentes de distintos espacios, esa defensa de la argentinidad, que es la defensa, digamos, de nuestra propia existencia. Así es. Entonces, a eso apunta, digamos, esta idea del nacionalismo, que no es una idea de rechazar a nada de afuera, porque de hecho la Argentina es un país construido con criollos, con hijos de esta tierra y también con muchos inmigrantes. Digo, quien te habla tiene, por lado materno, tengo ya 6 generaciones atrás, porque ellos vinieron de la colonia San José de Entre Ríos. Bueno, tengo bisabuelo que ha venido de Italia, pero también tengo una bisabuela santiagueña. Entonces digo, es una mezcla, somos una gran combinación, como decía, ¿no? Un crisol de razas, y eso es justamente lo que yo creo que nos hace distintos. No tenemos crisis como pasa en Estados Unidos, donde lamentablemente allí tienen cuestiones del pasado, racismos, etcétera, etcétera. Creo que esto es lo que nos vincula, y quiero cerrar con esto, también es la defensa del federalismo. Un poco lo que vos sostenés y lo que advertís. Fíjate vos que los grandes medios nacionales, vos decís, se preocupan todo el día por lo que pasa en la General Paz y no se preocupan con lo que pasa en Formosa, con lo que pasa en Corrientes, con lo que pasa en Tierra del Fuego. Un poco la televisión pública, Radio Nacional, apuntaban a federalizar, Telam, y hoy lamentablemente, y mi solidaridad con todos ellos, están siendo víctimas de la motosierra, que no es una motosierra económica, es una motosierra ideológica y cultural para cercenar la soberanía. Tal cual. Y Tal cual. para defender los intereses anglosajones, ¿no? Eh, a ver si coincidimos. Yo defiendo el tema de una reivindicación hispánica en este siglo, que no quiere decir ir a rendirle pleitesía al rey de España, nada muy lejano de eso, sino como un bloque de poder para enfrentar a los anglosajones, que son nuestros enemigos, porque seguimos en guerra. Malvinas es territorio ocupado. Y cuando vemos las redes sociales, vemos levantar muchas banderas palestinas. Yo viví en Gaza 5 años, Ah, así no sabía, que sí, 5 años. sí, tuve una experiencia en Rafa, en el extremo sur de la Franja de Gaza, cubriendo en los 90 lo que fueron los tratados de paz de Oslo, la llegada de Yasser Arafat. Así que conozco el territorio y aprendí a pensar con cabeza, me saqué la cabeza occidental, porque tenemos Claro. categorías que no condicen con la realidad del Medio Oriente, y aprendí de a poquito a pensar el mundo desde aquel Medio Oriente, y estando parado en Medio Oriente. Por eso digo que hay que pensar con cabeza propia, desde aquí, desde Claro. Argentina, con nuestra cabeza ver el mundo.
y no que el mundo nos llene la cabeza, ¿no? Sino nosotros al revés, hacer todo un trabajo al revés. Pero te decía que en este tema estoy muy preocupado porque Milei nos ha introducido geopolíticamente, nos ha encolumnado con el imperio anglosajón que está en nuestro territorio, que es una guerra que está en pausa militar, pero que el 2 de abril y después, con la derrota, continuó la guerra en forma cultural. Tal cual, tal cual. Entonces, Coincido. en lugar de invadirnos militarmente, nos invadió neuronalmente, culturalmente, y el último territorio que nos queda es la mente. Y nos están Exactamente. entrando ahí por los medios hegemónicos que ellos mismos dominan, vienen con las empresas que ellos mismos manejan y se han extranjerizado el territorio, y entonces yo creo, con riesgo a equivocarme, de que hace falta una nueva concepción nacional y una reivindicación en estos momentos de lo hispánico como espacio geopolítico, ¿no? Porque Sí, sí. si vemos la cantidad de población que tenemos en el mundo hispánico, incluido en los Estados Unidos, y podemos lograr hacer un frente contra los anglosajones, bueno, sería eh, en este mundo que no es unipolar, un mundo multipolar, podríamos generar un nuevo polo de poder a nivel mundial incluso, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, coincido plenamente. Yo creo que, como te dije al principio, digamos, nosotros estamos en un siglo XXI donde por un lado tenemos lo que yo denomino la anglósfera, que es un mundo justamente uno, que fue el mundo que ellos quisieron construir después de la caída del muro de Berlín, un mundo, digamos, donde la hegemonía fuera Estados Unidos, la cuestión anglo, y bueno, todo el resto sometido. Evidentemente en ese momento los países, como decís, de Hispanoamérica estaban sumamente débiles, Rusia estaba en crisis, China recién estaba emergiendo como potencia porque tuvieron una gran cerrazón para poder prepararse, India estaba en crisis también, saliendo, digamos, no había un Narendra Modi como hay ahora, pero creo que al ingresar en el siglo XXI y al emerger nuevas potencias o al resurgir viejas potencias con nuevos bríos, la cuestión fue cambiando y en este momento, a ver, por un lado, coincido en cuanto a la concepción de la colonización mental que plantea el mileísmo. A mí me duele mucho escuchar cuando hay chicos que te dicen, ¿para qué vamos a hablar de Malvinas? ¿O qué es la Antártida? Un pedazo de hielo. O sea, una falta total de concepción geopolítica. Y por el otro lado también, esto que vos remarcás de nuestro origen, a ver, no solamente cultural, sino también un origen, digamos, real, porque nosotros venimos de ese bloque hispanoamericano, en su momento España intentó, digamos, el imperio español a su vez también encarnó en cierta forma una continuidad de la antigua Roma, digo, si uno se remite a la historia, ¿no? Lo que fue Carlos V, cómo él asumió el poder, cómo él reivindicó la cuestión de los viejos Césares. Digo, tenemos una línea latina. Si vemos en el 82, incluso también recordemos que dos países que se manifestaron específicamente europeos a favor de la Argentina en el medio de la guerra de Malvinas fueron Irlanda e Italia. Digo, eso también nos habla mucho de la situación. Hoy vemos, por ejemplo, como tanto Rusia como China, con diferencias y quizás prevenciones, pero al fin hay que reivindicar esto. Ellos son los que reivindican en los foros internacionales la soberanía de la Argentina sobre las Malvinas. Entonces, nosotros tenemos que entender, como bien marcas vos, que la anglósfera a nosotros no nos quiere ni libres, ni nos quiere independientes, ni nos quiere fuertes, nos quiere dominados. Toda la historia de nuestra región ha estado signada por guerras inventadas por Inglaterra. Digo, la Argentina tiene, lamentablemente, y eso Perón se ha encargado de justamente de subsanarlo, de alguna manera tenemos una sola yo creo, mancha histórica que ha sido la fratricida guerra del Paraguay, inventada por Inglaterra. Y nosotros tenemos que, justamente yo siempre digo muchas veces que la Argentina ha sido un pueblo de paz, pero si hemos tenido una sola cuestión, ha sido esa que Perón, bueno, justamente entregó los, digamos, mal habidos trofeos, que por llamarlo de alguna forma, que hubo con el Paraguay. A su vez eso fue una cuestión de las élites porteñas, fue una cuestión que es justamente lo que está
intentándose generar ahora, ¿no? Que mandar a nuestros hijos a guerras de la OTAN, cuando la OTAN está ocupando las Malvinas, o preocuparnos por cuestiones de Ucrania. Yo tengo muchos amigos de la comunidad ucraniana, que es muy grande en nuestra Acá tenés Argentina, pero otro. también, Yo, claro, yo, bueno, yo soy descendiente de ucraniano, así que, y acá en esta bueno, mirá, región, bueno, mirá vos las cosas, ¿no? En mi provincia, cuando se habla de los gringos del mm, campo, no son los italianos, a diferencia de otros lugares. Acá los gringos claro. somos los ucranianos, diríamos. Ah, mirá vos, Sí, sí, mirá vos. hasta Bueno, tenemos una pasa, vos iglesia sabés que, ucraniana propia acá con todo el rito. ah, claro, sí, sí, yo sabía que también en Misiones son muy fuertes, Claro, veo por bueno, una... Misiones es Kiev, Exactamente, la exactamente. Kiev Y bueno, vos argentina. lo hablás. Pero lo que ha pasado con Ucrania, yo digo, han padecido un Milei. Eso es Sí, lo que ha pasado. Es más, si vos ves la historia de Ucrania y Argentina, digo, observando las distancias históricas de siglos, etcétera, somos pueblos muy similares en nuestras virtudes y en nuestras ingenuidades. Yo creo que los ucranianos han votado a un hombre que pensaron que era una cosa y terminó llevándolos a una guerra que hoy es insostenible. Entonces, yo digo Ucrania porque muchas veces digo, no me quiero centrar en las cosas malas, digo, yo separo a Zelensky del pueblo. O sea, el pueblo ucraniano, bueno, hoy por hoy se está intentando defender, pero hoy por hoy es claro que esa guerra es insostenible en el tiempo, es sí, 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 fratricida, están probando armas con los ucranianos, tal cual. se han infiltrado soldados ingleses, es brutal esta Y cuestión. BlackRock que se quiere quedar con el campo y la producción de Ucrania ahora en guerra, así como se quedaron con el gas que al hacer volar el gasoducto ruso, ¿no? Se quedaron con el negocio del gas en Europa, ¿no? O sea, los yanquis y la OTAN Efectivamente. están haciendo un gran negocio con esta guerra. Y bueno, la Tierra Negra ucraniana, que es una de las más fértiles del planeta, la están destrozando, de En hecho la han nuestra competencia en los contaminado. mercados, Ucrania. Exactamente, es que Mirá, por eso mirá si digo, no sé, tendríamos oportunidad ahora nosotros. a eso te iba a apuntar. Vos fíjate la Argentina en este marco lo que debería estar haciendo, tenés una potencia exportadora, reindustrializarse como en algún momento aspiramos, pero bueno, nos han mandado a un Milei que ha contaminado en cierto punto, digamos, porque a ver, digo, Milei no surgió ahora, hace 10 años que venía trabajando, no es un proyecto nuevo, yo siempre digo que estaba Milei, estaba Spert, estaba López Murphy, digo, fueron probando con diferentes actores, el plan siempre fue el mismo, son las fundaciones extranjeras, son la Fundación Libertad y Progreso, Atlas, Grupo de UCEMA, sabemos que era estos como se llaman tanques del pensamiento, que fueron construyendo hasta encontrar una figura que pegó en algún punto, pero que yo, a diferencia, me permito diferenciarme de otros dirigentes, yo no le reivindico nada a Milei, es decir, en el sentido de ni siquiera lo considero una persona inteligente, porque no es inteligente, Sí, es no, una persona y que no sé si está vive en sus cabales en absoluto. Yo lo mentales, o niego, sea, no, si tiene, no, 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 habría que hacer una pericia ahí psiquiátrica. Digo yo, si yo tengo que entrar a trabajar a un banco, a mí me piden un psicofísico, ¿no? por supuesto, Para por entrar a supuesto. trabajar de presidente de la nación deberían hacer un psicofísico. Aparte, bueno, acá en mi canal se puede encontrar eh, cierto historial de Milei que ha mentido, ¿no? O sea, el muchacho dijo que era hijo de un chofer de colectivo y terminó siendo el hijo del Imperio Dota, Exactamente, con exactamente. grandes subsidios. La tarotista que el- en las declaraciones juradas han mentido mal. Y yo digo, che, ¿y la partidocracia? ¿Será que todos tienen el culito sucio o cómo viene el tema? Porque vos no me podés decir que ese Peugeot que tiene él vale menos que mi Chevrolito chiquitito del año 2016. Yo ya le quiero comprar al Chevrolet más la Mercedes-Benz que salen 2 millones de pesos. No, es que es O un el valor departamento irrisorio. de Karina Milei por 1 millón. No, no, no. Bueno, pero lo que vos apuntás, incluso cuando yo digo, me parece, es anecdótico en el marco de las locuras que estamos viviendo, pero el tema de cuando lo llaman doctor, tiene un doctorado honoris causa, hace un mes y medio, no, hace un mes, le dieron doctorado honoris causa a un gato, o sea, a un animal, a un felino,
en una universidad en Vermont, y Milei tiene exactamente el doctorado honoris causa de un gato. O sea, el doctorado honoris causa es una cuestión honorífica, digamos una mención, pero no es una cuestión académica. Él, a lo sumo, creo que es licenciado en algo, no estoy seguro si es licenciado en contabilidad o en economía, pero bueno, para mí tendría que devolver el título porque es un fracaso en toda la línea. Y tenemos que padecer justamente estas cuestiones como por ejemplo ahora estos viajes que está haciendo, que son viajes multimillonarios, mientras a los jubilados los hambrea, mientras se recorta el presupuesto en la educación, mientras se está chantajeando a las provincias. A ver, Formosa yo quiero reivindicarlo porque, bueno, vos justamente Alejandro tenés el privilegio de vivir en esa querida provincia, que para mí es un ejemplo en cuanto a cómo está gobernada, porque se le pega mucho a Gildo, pero hay que ver la provincia, por ejemplo, la política de soberanía alimentaria, la organización que hay. Ahí hay una verdadera comunidad organizada, que por supuesto no le gusta a los liberales, porque los liberales lo que quieren son esclavos, no quiere trabajadores, no quiere gente pensante, no quiere gente formada. Tal cual. Las unidades básicas de Formosa se forman cuadros políticos de verdad, no se forman personas sin cerebro. A ver, yo he tenido la suerte de conocer a militantes formoseños y yo puedo decir sin temor a equivocarme que son de los mejores cuadros peronistas que he visto en mi vida, porque son gente que podemos hablar de historia, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de doctrina política, de geopolítica, y la verdad es que he tenido siempre magníficas charlas. Lo que pasa es que se estigmatiza, ¿no? Como hablábamos al principio de las estigmatizaciones, a veces se habla mal de las conducciones por intereses particulares, ¿no? Formosa sabemos que no deja entrar extractivismo, no cede en los temas, digamos, del globalismo. Entonces, claro, esos dirigentes desde los medios porteños dicen, ah, son caudillos malvados. Ahora la pregunta es, ¿cómo el caudillo, malvado, entre comillas, gana las elecciones todo el tiempo? Digo, explíquenmelo. O sea, y le han puesto enfrente a todo tipo de muñecos. Yo creo que eso es un poco el kit de la cuestión, sacarnos también las sonceras de creer lo que dicen los grandes medios y tomarlo como palabra santa y empezar a indagar un poco en los hechos. Cerrando con lo de Milei, es lo mismo, si se advirtió que Milei era lo que es. Yo hay gente no entiendo cómo se sorprende y dice, ah, Milei está loco. Milei siempre estuvo mal de la cabeza, no es un descalificativo, es una descripción, digamos, práctica. Como bien marcás, es un hombre que no está en sus cabales, es una persona que debería estar sometida a juicio político, no más con lo que dijo el otro día, que él es un topo que vino a destruir el Estado. Eso es la definición de un agente extranjero. O sea, destruir el Estado es destruir a la nación. O sea, el Estado es la columna vertebral de la Exacto, nación, es la nación organizada. Si él destruye el Estado, ¿qué le queda a la Argentina? La nada misma. exacto, exacto. Es lo más trágico que he escuchado decir, yo soy un topo que de adentro del Estado voy a romper el Estado. Y voy a decir, romper el Eso es una Estado, definición romper brutal. la nación, o sea, sin Estado no hay nación. Es que Eh, es muy sencillo, no puede, pero es inconcebible, yo hasta me sorprendo. Digo, hay muy buenos dirigentes, yo reivindico dirigentes de todas las líneas, ¿no? Porque me parece que hay buena gente en todas partes, pero me parece que hay una pasividad general que sí, a mí me abruma un poco. sí, me asombra, ¿eh? Digo, asombra, o sea, hay dirigentes que yo digo, che, pero nadie va a salir a hablar. Es más, en redes a veces quizás uno tenga un poco más de repercusión, porque yo no tengo problema en decir las cosas, pero porque realmente creo que hay que decirlas. Digo, si nos manejamos con el Tal miedo, cual. el miedo es lo que ellos quieren construir. Ellos quieren construir una sociedad con miedo. Ellos quieren que nosotros les temamos, que nos tengamos miedo, que no sé si nos van a tirar una pavada u otra, que nos van a inventar. Yo, la verdad, creo que los argentinos, si hay algo que nos tiene que caracterizar, es perder el miedo de verdad. Esto es una nueva imposición global y la tenemos que combatir dentro de la democracia, con la constitución en la mano, pero combatirla. O sea, no dejarles pasar los atropellos, digo, están destruyendo la industria nacional, lo poco que queda de ella, la desocupación está aumentando, los jubilados y los niños en los dos extremos de nuestra comunidad se están muriendo de hambre literalmente, han Tal hecho cual. negociados por la comida. Esto es inconcebible y también es Ahora, intolerable. César, eh, ¿qué plantearías vos que tenemos que hacer los nacionales, los que tenemos esta concepción, que pensamos la patria fuera de la grieta? Porque
Yo no me trago el tema de la grieta porque es un invento de los mismos tipos que dentro del plan que viene a dividirnos para que nos peleemos entre nosotros mientras, como los perros en el campo, ¿no? Se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva a la vaca. Y acá se están llevando a la vaca, la Antártida, la Patagonia, Malvinas, todo. Y nosotros en peleitas chicas, pero ahora ni siquiera vemos que hay peleitas chicas. Hay un silencio que me aturde, ¿no? Sí. Y un silencio que es cómplice, porque si vos te callás frente a la entrega o la disolución de la patria, bueno, sos cómplice. Eh, ¿Qué hacemos nosotros, los que nos sentimos patriotas? Yo creo que, mirá, lo marqué, digamos, desde el principio de cuando antes de que asuma mi ley, que yo creo que no, en realidad no hay, no creo, uso la palabra grieta por usar una palabra, digamos, de definición normal o Sí, sí, sí. habitual, coloquial. Pero la única grieta que hay está entre los que defendemos la patria y los que la quieren vender. Es decir, yo creo que con mi ley la construcción cambió, la construcción tanto política como hasta te diría de la forma, digamos, de movernos social. Es decir, yo creo que tenemos que apostar a una unidad del verdadero campo nacional, dejar de lado ciertas diferencias o ciertos matices, algunos podemos defender quizás o alguna cuestión y otros no, pero acá está en juego la Argentina y la patria misma. Es decir, yo creo que justamente estas charlas y estos canales de diálogo como el que vos estás abriendo son fundamentales. Creo que la cuestión aquí es terminar un poco con esta cuestión de estas sonceras que vos lo has definido muy bien, muy jaurechianamente, y me parece admirable, porque lo que ha hecho Milei ha unido a todos los malos. O sea, Milei ha unido a Macri, a Caputo, a Sturzenegger, a Bullrich, a Spert, a a los grupos Savoy, parte de los radicales, es Todo decir, el lo campo que fue entreguista está unido. está unido y está sólidamente unido. Digo, los empresarios, toda esa banda, hoy por hoy, está sosteniéndolo a Milei en forma militante, lo vemos en los periodistas. Digo, Majul se cansó de atacarlo y hoy es su principal defensor. Trebuch, Feynman, digo, incluso son gente que yo sé que no termina de cuajar en muchas cuestiones con él, pero que hay una defensa corporativa. Esa cuestión nosotros también la tenemos que adoptar. Es decir, yo, por ejemplo, no le voy a pegar jamás a ningún compañero o compañera en estas circunstancias, porque puede tener virtudes, puede tener defectos, incluso puedo en muchas cuestiones no coincidir, pero considero que si tenemos un sentido nacional y un sentido de la defensa de la patria, ya con eso en esta época alcance y sobra. Digo, es mucho más de lo que le podemos pedir al adversario, que Así no es. está dispuesto a defender a la Argentina. Eso yo César, creo que es el camino. sí. César, ¿no te parece que está llegando el momento de decir, a ver, hagamos una mesa de concertación, concertemos 10 puntos básicos, todos los sectores nacionales, en 10 puntos, más allá de las diferencias que podemos tener en muchas cosas, pero decir, tenemos 10 puntos, ¿no? Los otros días entrevisté a Leiva, que Leiva fue en la mano derecha de Helvar, ¿sí? Ajá, Y son los que, funcionarios del Perón del 74, y sí, fueron sí, los que sí. sentaron en una mesa a todos los partidos políticos, todos, incluido Balbín, ¿sí? A Ujú. todos los sectores gremiales, a todos los sectores de empresarios nacionales, en una sola mesa y firmaron un acta de compromiso de concertación. Que para mí me parece que fue un gran gesto y que está invisibilizado, ¿sí? Porque no se lo cuenta para que creo que para que no se vuelva a repetir ese mal ejemplo de que Para todos no los dar ideas. nacionales nos sentemos en una mesa. Y yo creo que ha llegado el momento, en actitudes de grandeza, de sentarnos todos en una mesa, poner 10 puntos patrios que tenemos que defender a como dé lugar, que quede como política de Estado, y enfrentar a este bloque unido, porque es, más allá de las divisiones para el sonsaje, están unidos. Y encima responden, son un partido de la embajada. O sea, están unidos y encolumnados ahí. ¿Qué opinás de Absolutamente. eso? ¿Te sentarías con otros compatriotas?
De hecho sí, y de hecho me parece que eso es fundamental. Es como vos decís, mirá, a mí lo que me asombra, que yo lo remarco, es que mientras Milei se la pasa viajando al extranjero, el que se la pasa recorriendo el país es el embajador de Estados Unidos. Digo, vean la cuenta de este buen hombre, Mark Stanley, creo que se llama, no sé si la pronuncio bien, pero mi inglés es malo, o Stanley, pero vean que él recorre el país y él se reúne, yo creo que es más. Cada minuto que pasa que nosotros no trabajamos mancomunadamente en equipo, por lo menos en forma coordinada en los puntos fundamentales, como bien marcás vos, estamos incluso perdiendo, Claro. porque vos observás que yo lo tildo a mi ley de régimen porque para mí tiene una legitimidad de origen, pero tiene una ilegitimidad en el ejercicio, por eso yo lo tildo de régimen. Digo que él está incluso comprando. Bueno, para comprar también tiene que haber quien se venda, digamos, Tal ¿no? cual. Como decía Belgrano, no me preocupa tanto los traidores internos y externos, ¿no? Cauriche decía, me preocupa, pero Belgrano decía, me preocupan los traidores internos y los enemigos externos. Y creo que en este punto a mí me preocupa mucho más que esté el campo nacional, digamos, disoluto, que esté en este momento, digamos, disperso, cuando tenemos un adversario que se ha unido y que está avanzando a paso redoblado contra el país. Entonces sí, no tengo la menor duda, no solamente que ese es el camino, sino que en realidad es casi la última alternativa que tiene la Argentina para salir adelante de verdad y no caer en este ciclo eterno de que aparecen estos personajes cada 10, 8, 20 años y nos terminan hundiendo. Esta idea de sentarnos en una mesa y hacer una mesa de concertación patriótica surge de este canal, así que desde de la patria profunda, así que esperemos que haga carne. Adherimos plenamente, es una extraordinaria idea. Bueno, César, te voy a volver a convocar en un próximo video porque tenemos mucho más para charlar. Va a ser un placer. Muchas gracias, Alejandro. Te envío un fuerte abrazo para vos, para todos los televidentes del canal y para toda la querida provincia de Formosa. Gracias. Un abrazo patriótico de la frontera norte de la patria. Gracias. Fuerte abrazo patriótico. Muchas gracias.